Bueno, muchachos, buenos días. Buenos días. Vamos a arrancar con Stuart Mill. ¿Se acuerdan que esto ya Pablo les había comentado bueno, que a partir de hoy tenemos 2 clases para adelante de Stuart Mill? Vamos a trabajar 2 obras de él, las vamos a trabajar en orden cronológico. Son 2 obras que vamos a ver que están como están relacionadas entre ellas, conceptualmente hablando, están relacionadas entre ellas, digamos que son coherentes una con la otra. La primera, que es a la que vamos a trabajar, la que vamos a trabajar la clase de hoy, se llama Sobre la libertad. Es una obra de 1859, así que ya estamos en la segunda mitad del siglo XIX con todo lo que eso implica. La otra es unos años posterior, es la que vamos a dedicar la clase que viene, que se llama Sobre la esclavitud femenina. Eh, de alguna manera, él o los conceptos que atraviesan estas 2 obras y que atraviesan la obra de Stuart Mill, son los conceptos de libertad y de felicidad, que para él están siempre profundamente imbricados, ¿no? En esta primera obra que vamos a trabajar hoy, justamente lo que la problemática que él aborda es, bueno, ¿qué es esto de la libertad? ¿Qué es la libertad? eh, ¿Qué problemas encontramos en la sociedad contemporánea, o sea, en la sociedad de la segunda mitad de fines del siglo XIX, a los efectos de hacer efectiva la libertad, de concretar esa libertad que él considera que es deseable, necesaria, eh, ideal, ¿no? Y acá esto se articula con el otro concepto que él trabaja en la obra Stuart Mill, que es el de la felicidad. O sea, las sociedades felices son sociedades donde hay individuos felices, ¿no? Son sociedades compuestas por toda la cantidad posible de individuos posibles y de individuos felices, ¿no? Cuanto más individuos felices, más feliz será una sociedad colectivamente, y los individuos son felices en la medida en que sean libres. ¿Tá? La cuestión es esa, ¿no? ¿Qué es la libertad? ¿Tá? ¿Qué es la libertad? Y qué implica ser libre en una sociedad como la de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Esas son un poco las preguntas de la primera obra que vamos a trabajar hoy. La obra que vamos a trabajar la clase que viene está atravesada por los mismos conceptos y de alguna manera por las mismas preguntas. Lo que pasa es que aplicado a otro problema, que era el problema de la mujer. ¿Ah? ¿Qué pasa? La obra se llama De la esclavitud femenina, entonces ahí eso ya les da una pista de cómo concibe él la situación de la mujer a fines del siglo XIX en Inglaterra, que es desde el lugar desde el que él está reflexionando. Y lo que nos plantea es esto, ¿no? ¿Qué pasa con la libertad de la mujer y por qué la mitad del género humano está privada de esa libertad que es la condición básica de la felicidad y del progreso, ¿no? Stuart Mill cree que en la medida en que los individuos somos felices, somos libres, las sociedades progresan, son más progresivas. Entonces, lo que nos está planteando en la obra que vamos a trabajar la clase que viene es, bueno, señores, estamos privando a la mitad del género humano de esa libertad y de esa felicidad necesaria para el progreso social. ¿Tá? Entonces, bueno, estas 2 obras, en la medida que las vayamos viendo, van a ver que están atravesadas por los mismos conceptos políticos, por las mismas preocupaciones y por las mismas preguntas. Eh, la postura de Stuart Mill en torno a la situación de la mujer y en torno a cuál debería ser la situación de la mujer fue muy original para, para su época.
¿no? Ya lo van a ver más adelante, pero voy adelantando esto. De esto que yo estoy diciendo y de lo que ustedes trabajaron con Pablo la clase que viene, perdón, la clase pasada, me parece que pueden ya inferir en qué corriente de pensamiento está insertado Stuart Mill. ¿Qué les parece a ustedes? Liberalismo. Exactamente, Stuart Mill es un liberal. ¿Ah? Stuart Mill es un liberal, es además un liberal que se había formado en la tradición de el grupo de liberales que ustedes estuvieron estudiando con Pablo la clase pasada. Él es bastante, es unos años más joven que ellos, una generación más joven que ellos, pero se formó en ese grupo. ¿Ah? O sea, se formó, quiero decir, fue educado por ese grupo. Stuart Mill tuvo una educación muy, muy particular. Su papá era John Mill, un liberal, utilitarista, un erudito, un intelectual dedicado a la vida académica y a la vida intelectual, y su papá lo formó con esos criterios, ¿no? Esos criterios académicos, ¿no? Hay algunas anécdotas por ahí que dicen que Stuart Mill ya era con 12 años un erudito como podía serlo cualquier hombre de 30, ¿no? Eh, Quizás hoy un hombre de 30 no sería un erudito, pero a fines de la segunda mitad del siglo XIX, 30 años era mucho tiempo, ¿no? Eh, no era lo mismo quizás que tener 30 años hoy. Entonces, bueno, Stuart Mill fue formado en la tradición liberal, en la tradición utilitarista de su padre y del grupo intelectual que rodeaba a sus padres. Era un hombre muy culto, eh, había, había leído muchísimo, hablaba varios idiomas, fue diputado, así que también tuvo actuación política, de alguna manera fue un hombre público. De hecho, su postura sobre la condición, la situación de las mujeres y lo que la situación de las mujeres debería ser, fue objeto eh, durante toda su trayectoria política de burlas en la prensa y demás. Aparecía por ahí vestido de mujer en los diarios, en las caricaturas de la época, ¿no? Así que fue también de alguna manera un hombre público. Pero como decían ustedes muy, muy bien, se inserta en la tradición del liberalismo, en la tradición del utilitarismo, aunque cuando lleguemos a este tema vamos a ver que si bien él toma algunas cuestiones del utilitarismo, rompe con algunos preceptos básicos del utilitarismo. Esto a veces se confunde, ¿tá? Esto a veces se confunde y aparece mal en los parciales. Stuart Mill no era sí era un liberal, nunca rompió con la tradición liberal, de hecho la profundizó y la enriqueció, pero en realidad no era un utilitarista. Por más que había sido educado en esa tradición, él en su adultez y tras un proceso que aparentemente fue muy doloroso, según cuentan algunas biografías, él rompe con los postulados utilitaristas que había formulado su padre y el grupo intelectual eh, del que formaba parte su padre, ¿no? O sea, y acá lo clave en el utilitarismo es el concepto de felicidad. ¿Ah? Para los liberales, perdón, para los utilitaristas, la felicidad consiste en maximizar el placer y minimizar el dolor, ¿no? La felicidad es una relación entre placer y dolor. Cuanto más placer y menos dolor, más felices somos. ¿Tá? Eh, Vamos a ver que Stuart Mill rompe con esa tradición, ¿no? Con esa concepción de la felicidad. Para Stuart Mill, la felicidad es la posibilidad, es la libertad de definir un proyecto de vida propio de forma autónoma. ¿Ah? Así es como define Stuart Mill la felicidad. Entonces, allí hay una ruptura con los postulados básicos del utilitarismo, ¿no? Lo que sí se mantuvo fue dentro de la tradición liberal, dentro de los postulados liberales que ustedes trabajaron la clase pasada con Pablo, ¿no? Entonces allí, bueno, hay
varias cuestiones a tomar en cuenta, ¿no? Siempre pensando en esto, ¿no? En que su tradición es liberal. Está claro que si es un liberal pone la cuestión de la libertad en el centro, ¿no? Y esa libertad, además, como buen liberal que es, se define en términos individuales, ¿no? O sea, la libertad por la que aboga Stuart Mill es una libertad individual. ¿Ah? Entiende además, esto creo que lo comentamos, entiende además que la libertad es, perdón, que la sociedad es una suma de individuos y que cuantos más progreso hagan esos individuos, cuanto más felices sean, más progreso, más felicidad para la sociedad en su conjunto, ¿no? Eso es una concepción típicamente individualista, ¿no? Esta idea de la sociedad compuesta por una suma, una cantidad de individuos. ¿Ah? Como todo liberal, una de sus preocupaciones básicas es la cuestión del despotismo. ¿Alguno de ustedes llegó a leer la obra de Stuart Mill? ¿Llegó a leer sobre la libertad? Porque les voy a hacer una pregunta que tienen que haber leído para saber. Primer capítulo, no me dio para más. Bueno, pero si leíste el primer capítulo, ya sabés cuál es el tema de la obra y demás, porque es el tema de la obra, sus preguntas básicas, porque es en ese capítulo donde él lo que hace es justamente definir, bueno, qué es lo que yo voy a hacer acá, cuál es mi pregunta. ¿Ah? A ver si va saliendo nomás. ¿Cuál es el tema de la obra de Stuart Mill? ¿Qué es lo que él se plantea en ese primer capítulo, aunque no hayan avanzado más? ¿Qué es lo que él se plantea? ¿Qué pregunta se plantea? Yo por lo que entendí, en realidad es como un planteo sobre la libertad de pensamiento y digamos, me parece que intenta definir la libertad mediante la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Sí, define la libertad, sí, está bien, mediante la libertad de pensar, la libertad de expresarse, ¿ah? Y la libertad de hacer. ¿Ah? Le pone un límite, ¿no? A ver, bien, dale, No Florencia. sé, yo la verdad, sí, hola, buen día, lo leí, pero como muy por arriba. Yo creo que él le pone un límite, ¿no? Mi libertad acaba donde empieza la de los demás. O sea, tengo la Perfecto, libertad de pensar, de decir y de hacer hasta que no entro en el espacio de libertad del otro. perfecto. Bueno, bien, bien, porque entre las dos lograron como articular lo que él plantea en ese primer capítulo, que es donde define sus preocupaciones, ¿no? En primer lugar, dice, el individuo debe ser libre. ¿Ah? Es un liberal, está convencido de que la libertad individual es necesaria, deseable, que no hay sociedad libre ni sociedad feliz donde no hay libertad individual. Y define esa libertad, como decía recién Ana. ¿Ah? Define, la libertad es la libertad de pensar, la libertad de hacer, ¿ah? La libertad de pensar, la libertad de expresar el pensamiento, ¿ah? Donde no hay libertad de expresar las propias opiniones, tampoco no hay libertad. ¿Ah? No hay libertad donde la libertad es solamente libertad de pensamiento. ¿Ah? Pero además hay otra cosa que es muy, muy importante para Stuart Mill y sobre todo para definir esto de la felicidad, es la libertad de hacer. ¿Ah? La libertad de ser en las propias acciones y en el propio proyecto de vida. Este es un concepto que aparece un poquito después, pero es muy importante. En el propio concepto, en el propio proyecto de vida, en mis acciones, yo tengo que poder ser consecuente con lo que pienso, con lo que siento, con lo que opino. Entonces, no es solamente que tengo la libertad de expresarme, debo tener la libertad de que mi proyecto de vida sea consecuente, de que mis acciones sean coherentes con eso que yo pienso y con eso que yo siento. ¿No? Acá aparece
otra variable que es la del sentimiento. Es bien interesante como lo plantea esto, Stuart Mill lo plantea en el capítulo 3, pero dice, bueno, el hombre también tiene que ser libre, hombres y mujeres, porque en el caso de Stuart Mill son hombres y mujeres, hombres y mujeres tienen que ser libres no solamente de pensar, sino tienen que ser libres para sentir. ¿Ah? Florencia decía algo que también nos ubica en ese primer capítulo y en las operaciones que él va llevando a cabo en ese primer capítulo. ¿Cuál es la pregunta de la obra según Stuart Mill? La pregunta de la obra es los límites a esa libertad individual. ¿Ah? Esto un poco lo resuelve en el capítulo 4. En el capítulo 1 lo deja planteado, en el 4 profundiza sobre el problema. ¿Tá? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Dice Stuart Mill acá, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a hacer para acá? ¿Qué es lo que quiero? Lo que quiero es encontrar una fórmula que permita conciliar, ¿tá?, la libertad individual, la libertad de hacer, de pensar, de decir, ¿tá?, de formular mi propio proyecto de vida. Para eso es la libertad para Stuart Mill, ¿tá?, con la necesidad de limitar esa libertad individual. No es para vivir en sociedad, ¿no? Para vivir en sociedad, dice Stuart Mill, para poder convivir, debemos limitar esas libertades individuales. ¿Cómo hacerlo? Es mi pregunta. ¿Ah? La respuesta que da a esa pregunta es exactamente, es esa muy bien que decía Florencia. ¿Ah? La libertad se limita, la libertad individual debe limitarse siempre que esa libertad perjudique a otro. ¿Ah? Si yo con mi libertad perjudico a otro, ¿ah?, entonces ahí mi libertad debe ser limitada por la sociedad, ¿no? ¿Qué formas tiene una sociedad de limitar la libertad? Con las leyes, conductas Ay, sociales, costumbres, leyes, todo ese tipo de cosas. bien, ahí Gabriela es tu nombre. Bien, Gabriela ahí mencionó dos cosas, ¿tá?, que son las dos que identifica Stuart Mill. ¿Cómo limita una sociedad las libertades? Las limita mediante la ley, ¿tá?, la coerción legal. La coerción nos dice, tú esto no lo puedes hacer, ¿no? Las leyes nos limitan determinadas libertades individuales, ¿no? Hay cosas que legalmente se nos prohíben. Y Gabriela nombraba otra que es muy, muy importante en Stuart Mill, y que tiene, en realidad es al aspecto a que Stuart Mill le dedica más tiempo. Él no dedica tanto estudio al tema de la ley, sino a lo segundo que nombró Gabriela, que es la costumbre. ¿Tá? Es la costumbre. Las costumbres, él habla también de la coerción moral, ¿no? ¿Qué es la coerción moral? Eso es algo que ustedes me parece que pueden identificar muy, muy fácilmente. ¿Qué es la coerción moral? Es eso que nos limita como individuo, pero que nos limita frente a otros también, cuando nos hacen, cuando el ser humano tiende a ser, porque yo creo que en la sociedad pasa esto, ¿no? Lo que está legalizado es lo que nos lleva bueno, a algo más estricto y más formal, y lo que la sociedad hace al individuo en una forma social, por temas éticos y morales. Entonces Bien. creo que es lo que tiene más peso, ¿no? Enfrentarse a la ley pura y a eso todo legitimado, o enfrentarse a temas que son sanciones morales y sociales. Por ejemplo, en la cola de un súper, una persona que va y pasa delante de todos y se pone primera, ¿no? Bien. ¿Cómo lo vemos los demás? Eso es un tema que los demás lo vemos que está mal y le hacemos un castigo a esa persona en el momento. Y lo Bien. hacemos sentir mal quizás. Capaz que, no sé si me estoy expresando bien, pero yo lo entiendo un poco así.
Perfecto. Y eso es exactamente lo que plantea Stuart Mill. La sociedad tiene dos formas de sancionar. Una es la ley. ¿tá? Otra es esto que dice Eugenia, el juicio de los otros. ¿tá? Cómo nos miran cuando entramos a un lugar sin tapabocas. ¿tá? Es el juicio de los demás, cómo me miran si entro a un lugar vestida de una forma que no corresponde a ese lugar. O sea, seguramente no sea ilegal, no hay una prohibición legal, pero la coerción se da en la sanción, en el juicio de los otros, ¿no? En cómo me miran, en cómo yo sé que me miran, en lo que yo sé que están pensando, en cómo me están juzgando, ¿no? Esa es la otra forma de coerción que la sociedad tiene. ¿tá? En el primer capítulo, Stuart Mill nos dice que eso no le parece necesariamente mal, ¿no? Hay determinadas conductas que afectan a otros individuos y que por lo tanto deben ser sancionadas legal y moralmente. ¿tá? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esa sanción moral que puede estar eventualmente bien, que puede ser eventualmente deseable, porque pone límites a conductas individuales que hacen daño a los otros, ¿tá? En otras circunstancias se pueden volver despóticas. ¿tá? Y esa es la preocupación que Stuart Mill empieza a formular a partir del capítulo 2 y sobre todo profundiza en eso en el capítulo 3 de esta obra. ¿tá? Es un liberal, ¿tá? Recuerden, es un liberal, y como otros liberales, Stuart Mill reflexiona sobre el despotismo. Lo que pasa que Stuart Mill en esta obra han cambiado los tiempos, ¿tá? La época es otra, ¿tá? Los problemas políticos son otros, entonces como que corre el despotismo de lugar, ¿no? Esto lo dice muy claramente en el primer capítulo, ¿no? En el primer capítulo dice, hoy en día, o sea, siempre los liberales, ¿no? Los pensadores políticos se han preocupado sobre cómo definir garantías legales frente a los abusos de poder que vienen del Estado o de los gobiernos. ¿tá? Esa era la preocupación de los liberales, dice Stuart Mill. ¿Cómo frenamos el despotismo estatal gubernamental? ¿Cómo el individuo puede obtener garantías frente al despotismo? ¿tá? Esa sigue siendo una preocupación de Stuart Mill. Stuart Mill está inserto en esta tradición liberal y sigue teniendo esa misma preocupación. Pero lo que nos dice es, bueno, hoy en día, ¿ah? Estamos en la segunda mitad del siglo XIX, hoy en día algunos de estos problemas, por lo menos en Inglaterra, han sido resueltos. Hoy en día el individuo tiene garantías constitucionales y legales frente a un eventual despotismo, frente a un eventual abuso de poder que venga del Estado. ¿tá? Hoy esas garantías que los liberales se preocuparon tanto en formular, en definir, en luchar por ellas, etcétera, de alguna manera ya existen, se han concretado en la experiencia política real. ¿Esto significa que el despotismo no exista? Dice Stuart Mill, para nada. El despotismo está en otro lado. ¿tá? Hay formas y abusos de poder que se siguen ejerciendo sobre el individuo. ¿tá? Si ya no es el Estado, ¿tá? porque el Estado ya no puede, tiene limitaciones importantes al ejercicio abusivo del poder, entonces, ¿quiénes son? ¿Quién se anima a decirlo? Está silenciada, Ana. Te veo que querés hablar, pero no. La sociedad. La sociedad. Ahí está. Ahí está. Esta misma coerción moral de la que hablaba hoy muy bien Eugenia, ¿tá? Esta misma coerción moral actúa despóticamente desde la sociedad, desde las mayorías, hacia los individuos. ¿tá? Y tiene como herramienta ¿tá? La costumbre, la cultura dominante, que Stuart Mill incluso dice algo que es bien interesante, ¿no? Dice, las costumbres dominantes que en definitiva no son otra cosa que las costumbres de las clases dominantes.
¿tá? Los valores morales que en definitiva no son otra cosa que los valores de las clases dominantes, ¿no? Este es un planteo que es bien interesante para un liberal y que lo corre un poco de esa tradición. Lo dice en el capítulo 3. ¿tá? Pero lo que nos está diciendo Stuart Mill, y este es uno de los problemas que atraviesan toda la obra, y que después lo vamos a encontrar reformulado en la obra que vamos a trabajar la clase que viene, lo que nos dice Stuart Mill es, el despotismo sigue existiendo, ¿tá? Quizás incluso con más fuerza que antes, pero es un despotismo que se ejerce desde la sociedad, desde las mayorías, ¿tá? A los individuos. Hoy en día no son los gobiernos, eso de alguna manera lo hemos resuelto, sino que son los individuos, ¿tá? Sino que son las sociedades, las mayorías, las que limitan la felicidad, la que limitan la libertad y la felicidad de los individuos que integran esa sociedad. ¿tá? Hablan en el capítulo 3, van a ver, cuando avancen sobre la lectura, van a ver que él habla de la tiranía de las mayorías. ¿tá? Las mayorías son tiránicas, ¿tá? A la hora de reprimir las libertades de los individuos. ¿tá? Stuart Mill además está viendo algo que es bien interesante, que quizás para nosotros es un fenómeno más material, más cercano a nuestra experiencia, pero Stuart Mill lo está viendo a fines del siglo XIX. O sea, la costumbre no solamente nos limita lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer, ¿no? Si yo entro a un lugar vestida como no, de una forma que no corresponde, lo que se está limitando es mi capacidad, es mi posibilidad de hacer, de vestirme como quiero. ¿tá? Pero dice, las mayorías, la costumbre, nos limita mucho más que el hacer. Nos limita nuestras posibilidades de pensar y de sentir. Nos limita nuestra capacidad de conformar subjetividad, diríamos hoy. ¿no? Esos no son términos de Stuart Mill. Él diría de pensar y de sentir. ¿no? Profe, sería como la idea esta de que la idea no, en realidad lo que se dice la limitación después en derechos humanos, que se habla de lo que es la libertad y el goce de un derecho. Va por ahí más o menos. Bueno, claro. Cuando se dice, por ejemplo, que una persona tiene limitado el goce de ese derecho. ¿no? Bueno, lo que tenés limitado es el goce de la libertad. Es eso, ¿no? En todas sus dimensiones, en todo lo que la libertad significa, ¿no? En tu libertad de actuar de determinada forma, pero también en torno a tu libertad de sentir de formas diferentes. ¿no? Entonces, todos los individuos, esto lo dice en el capítulo 3, pensamos las mismas cosas y sentimos de la misma manera. No somos capaces ni de tener sentimientos distintos a los de la mayoría, a los de la masa. O sea, hasta ese punto está limitada nuestra libertad. No es solamente que yo no pueda actuar libremente, es que no puedo sentir libremente. Es que todos sentimos las mismas cosas. No somos capaces de romper la norma. Entonces, hasta nuestra libertad está limitada hasta en nuestra propia subjetividad, dice Stuart Mill. Hasta en la conformación de la subjetividad. No podemos, dice él en el capítulo 3, lo dice en estos términos, no podemos desear cosas distintas a las que desean otros. Todos queremos lo mismo. ¿Se entiende eso? Ustedes piensen, esto lo voy a retomar de la clase pasada que trabajaron con Pablo. Profe. Sí, dale. Hola, ¿cómo están? Yo había visto un resumen de Stuart Mill y vi una parte que él, o sea, estaba preocupado en sí por la educación también. Sí. Y vi que, o sea, que decía que eran mediocres, no me había quedado claro. Es esto, ¿no? Que cuando Stuart Mill dice las masas son mediocres,
lo que está diciendo, lo dice en el capítulo 3 también, que es donde desarrolla estas cuestiones, lo que está diciendo es, por eso son mediocres, porque todos piensan las mismas cosas, sienten las mismas cosas, desean las mismas cosas, ¿no? No podemos ni siquiera formular un proyecto de vida diverso. Y Stuart Mill dice algo que es muy, muy interesante, y que es muy nuevo, además, que a nosotros también nos resuena en nuestra propia experiencia. Dice, la riqueza de una sociedad está dada por su diversidad. ¿tá? Una sociedad donde no hay diversidad de proyectos de vida, ¿tá? Donde todos somos iguales, todos queremos lo mismo, todos hacemos lo mismo, todos pensamos lo mismo, todos sentimos lo mismo, es una sociedad que no puede progresar. Ustedes piensen en otros autores, es una sociedad mediocre que no puede progresar, ¿no? En ese sentido usa Stuart Mill el término mediocre. Somos todos iguales, no vamos para ningún lado. Y justamente no vamos para ningún lado porque no es la riqueza y la posibilidad de evolucionar, de cambiar, tiene que ver con nuestra propia diversidad. Y la diversidad en Stuart Mill lo que significa es que cada uno de nosotros pueda formular un proyecto de vida que sea distinto al de los demás. Pueda formular quiere decir pueda concebir un proyecto de vida que sea distinto al de los demás y pueda además llevarlo a la práctica, ¿no? Una cosa es poder concebirlo y otra cosa es poder vivir de acuerdo a esos deseos, ideas, opiniones que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Y en esa diversidad está nuestra riqueza. En el capítulo 3 dice, ¿no? Si Europa en algún momento dominó culturalmente al resto del mundo y fue superior en términos civilizatorios al resto del mundo, Stuart Mill piensa que sí, ¿no? Como todos los hombres europeos del siglo XIX, piensa que la civilización europea es superior a las del resto del mundo, ¿no? Y que Europa debe llevar su civilización, y particularmente Inglaterra, en su caso, debe llevar su civilización y su cultura a los demás pueblos atrasados, ¿no? Stuart Mill se hace eco de esa concepción que era la dominante en su época, pero dice, ¿en qué está esa superioridad europea? En la diversidad de proyectos, ¿ah? En la diversidad del mundo europeo. ¿Ah? ¿Por qué Europa es civilizatoria y culturalmente superior al resto del mundo? Y bueno, porque Europa fue, en su momento, ¿ah? El continente más diverso. Políticamente hablando, religiosamente hablando, culturalmente hablando, lingüísticamente hablando. ¿Ah? Entonces, eso es lo que permite a Europa dominar culturalmente y políticamente al resto del mundo. La preocupación de Stuart Mill es que está viendo que esa superioridad se está resquebrajando. ¿Ah? ¿Por qué se está resquebrajando? Él lo que dice es, la sociedad industrial, y esto es lo que quería retomar de la clase de Pablo, que me quedó ahí la frase como suelta y no la reenganché. Recuerden que estamos acá en pleno contexto industrializador. Inglaterra ya es una sociedad industrial, es una sociedad ya de masas, ¿no? Donde las ciudades son inmensas. Es este el periodo en que las ciudades empiezan a pasar el 1.000.000 de habitantes. Hoy nos puede parecer que cualquier ciudad chiquitita como Montevideo pasa el 1.000.000 de habitantes, pero en el siglo XIX no, había muy poquitas ciudades en el mundo que superaban el 1.000.000, eran Londres, Inglaterra, Londres, París y alguna otra más, ¿no? Entonces, acá ya estamos hablando de una economía industrializada consolidada, sobre todo en Inglaterra, que es el lugar donde está hablando Stuart Mill, una sociedad industrial consolidada, sociedades de masas ya consolidadas, ya tenemos medios de comunicación masivos, ¿no? En Inglaterra, en París, en Nueva York, ya hay prensa de circulación masiva. ¿tá? Y para Stuart Mill, esto lo que quiere decir es que todos accedemos a los mismos bienes, porque la industria produce bienes en cantidades impresionantes para todos, pero que esos bienes son todos iguales. ¿No? Ustedes vieron que ustedes se suben al ómnibus y todos tenemos puesto la misma campera. Todos llevamos la misma cartera,
y la ropa que todos nosotros tenemos puesta en este momento seguramente es bastante parecida, ¿no? Esto es un ejemplo un poco trivial, un poco frívolo, si se quiere. Para Stuart Mill hay una cosa que es como mucho más importante. Todos accedemos a la misma información, todos leemos las mismas cosas, porque leemos la misma prensa. ¿Ah? Todos leemos los mismos textos, entonces todos pensamos más o menos las mismas cosas, porque accedemos a las mismas fuentes de información. ¿Ah? En este contexto, además, Stuart Mill está hablando en el contexto de la sociedad victoriana, de la época victoriana, donde además las costumbres religiosas y morales puritanas, ¿no? Y estamos hablando de Inglaterra, puritanas, burguesas, imponían una represión moral a los sentimientos y a los deseos muy grande y que era muy opresiva para muchos, ¿no? Entonces, Stuart Mill de alguna manera está también denunciando esa religiosidad y esa moral tan opresora. ¿Ah? Entonces, Stuart Mill está inmerso en este contexto que dice, bueno, en estas circunstancias tan opresivas para las libertades de los individuos y tan opresivas para la generación de proyectos diversos de vida, lo que puede pasar es que Europa y particularmente Inglaterra pierdan la superioridad civilizatoria y cultural que tienen sobre otros pueblos del mundo, ¿no? Porque su superioridad justamente está en su diversidad, y en la medida que pierden su diversidad, bueno, también pierden ese rasgo distintivo que nos pone por encima de los demás. ¿Ah? Ese es el planteo de Stuart Mill. Pero vean qué importante es la diversidad de proyectos de vida y qué diferente es esto de otros autores que ustedes han trabajado en el resto del curso. ¿Ya? ¿Qué autor leyeron ustedes que valorara la diversidad como algo deseable? A ver si a alguien se le ocurre. ¿Para cuál de los autores de este curso, para cuál es o cuál de este curso, la diversidad de opiniones, la diversidad de pensamientos, la diversidad de posturas es deseable? Lo que pasa que hasta ese momento no era muy importante las diversidades, porque pensar distinto genera conflictos de intereses en una sociedad. Cuando las personas tenemos distintas formas de ver las cosas, pasa increíblemente en los días de hoy. Cuando la gente no sabe llevar una discusión en los buenos términos y tenemos distintos puntos de vista sobre temas diferentes, sobre un mismo tema, diferentes puntos de vista, lleva a un conflicto, a una mala relación, lleva a muchas cosas. Entonces me imagino que muchos años para atrás no era bienvenido que la gente pensara fuera de la caja. Lo ideal es que fueran todos ovejas. Viste que la oveja van todas para un lado y la oveja va toda para ese lado. Entonces, bueno, creo que esto es como sin duda romper con un paradigma social muy importante hasta ese momento, ¿no? Donde la gente no podía pensar más que en trabajar y alienarse a ese trabajo y a esa forma de vida que era desgastante y matadora, porque terminaba con la vida de esa gente. Bien, bien. ¿Qué piensan los demás? A mí me suena como que el único... ¿Se escucha? Sí, sí. A mí me suena que el único que de alguna forma, capaz que no tan literal, pero hablaba de cierta diversidad, o que era deseable, era Locke, por el hecho de que era necesario que hubiera gente que, por ejemplo, propietarios y gente que quisiera de alguna forma ser empleado. Después más, como que no, en realidad no. Eso es el único que me suena que puede llegar a tener como cierta similitud. Bien, no, en esto, claro, Locke lo que hace es aceptar la diferencia social, ¿no? Acepta la diferencia social como parte del funcionamiento de una sociedad,
Pero además, en Locke, fíjense que la diferencia social no es conflictiva. Hay algunos propietarios, unos que son propietarios, otros que no, y eso no tiene por qué generar conflicto. ¿Ah? ¿Qué piensan los demás? A ver si encuentran, ¿no? ¿En qué otro autor del curso? A ver si lo hay o no lo. Eugenia piensa que no lo hay. ¿Los demás qué piensan? Si hay algún otro que incluya esta dimensión de la diversidad y de lo conflictivo en el abordaje del problema político. Estaba pensando en Rousseau y en cómo se enfrenta, ¿no?, a las estructuras que hay hasta ese momento. Bueno, él y todo lo que hay en la vuelta, en lo que termina siendo la Revolución Francesa, ¿no? Sí. Rousseau Pero es como un acepta cambio en lo que hay, más que como una aceptación de que todos somos diferentes y podemos convivir. Claro. Bueno, Rousseau sí es verdad que propone que el proyecto político de Rousseau es bien, si se quiere, es bien rupturista. Pero Rousseau acepta el conflicto, acepta la diversidad de opiniones. No, la voluntad general es justamente, sí acepta el debate, ¿no? Sí lo que dice es, bueno, ¿qué es la voluntad general? ¿Cómo se llega? Bueno, se llega a todos los individuos que componen este cuerpo social, debatirían, discutirían, opinarían, pero finalmente ¿a qué llegan? Bueno, a una visión de lo común, del bien común, ¿no? Eso es un poco descrito así muy ramplonamente, eso es un poco la voluntad general. Es No, verdad que incluso veíamos con el profesor de que si alguien no estaba convencido, había que convencerlo. Entonces no es una aceptación de ideas. Exacto. ¿No? Ahí está. Si admite el debate, no es que no, pero finalmente tenemos que llegar a una concepción de lo común que todos compartamos. Y si alguno no está convencido, como dice muy bien Eugenia, se le obligará a ser libre, dice Rousseau, ¿no? Gabriela, ¿querés hablar? Sí, estaba mirando acá mis apuntes de Maquiavelo, si podía ser un ejemplo que sirva, cuando hablábamos de el bien y el mal, moral e inmoral, que dependía de la situación, en cómo que aceptaba que el príncipe pudiera actuar de acuerdo a la situación, siempre y cuando eso le diera permanencia en el tiempo, o sea, como flexibilidad para actuar. Entonces en eso acepta un dualismo, ético, no ético, bien, mal, no sé si eso sirve. ¿Y cómo se lleva Maquiavelo con el debate político? Eh, Está bien lo que vos decís. Maquiavelo introduce el conflicto como variable política, como variable de lo político. Incluye esta dimensión que dice Gabriela, de que, bueno, el bien y el mal es discutible, ¿no? Si yo hago ahora algo que es malo, ¿no? Está mal. Hago una matanza de soldados invasores. Está mal, ¿no? Está mal. Pero lo hago por un bien superior, ¿no? Entonces, bueno, ¿eso cómo se juzga éticamente? ¿No? Ahora, lo que es distinto a Stuart Mill es que de todos estos autores que ustedes han ido trabajando, es el único, es el primero, después lo vamos a volver a ver esto, más adelante, pero de todos los que nosotros venimos trabajando, es el primero que incluye, primero, el debate político como una cosa deseable. El debate político para Stuart Mill no solamente es inherente a las sociedades. Para Maquiavelo, esto que vos decís, Gabriela, el debate y el conflicto es inherente a la vida en sociedad. ¿Ah? Siempre en el planteo de Maquiavelo, sí, uno podría concluir que siempre hay conflicto, que siempre hay debate. Pero en Maquiavelo ese debate no es deseable. ¿Ah? Genera inestabilidad y la inestabilidad es mala. ¿Ah? En Stuart Mill sí. Esto lo desarrolla en el capítulo 2. ¿Ah? Esta idea en el capítulo 2, donde él habla de la libertad de expresión,
Stuart Mill lo que lo que desarrolla un poco es, bueno, ¿por qué debe haber libertad de expresión? ¿Ah? Da una serie de motivos, ¿ah? Y bueno, lo que termina concluyendo es, debe haber libertad de expresión porque la libertad de expresión posibilita el debate político. ¿Ah? Y el debate político siempre es bueno. ¿Ah? Es deseable. El conflicto es deseable. El conflicto de opiniones es deseable, es bueno. ¿Ah? Florencia y yo podemos debatir, y en ese debate sobre X cosa, yo puedo estar equivocada y Florencia puede tener la razón. Pero que yo esté equivocada para Stuart Mill no es una razón para silenciarme. ¿Por qué les parece que no es una razón para silenciarme? Aún todos nosotros tenemos la certeza de que yo estoy equivocada y de que Florencia tiene la razón. ¿Ah? Pero aún, si tenemos la certeza de que yo estoy equivocada, ¿por qué no deberían silenciarme? Porque es una libertad poder opinar de una forma distinta y estar equivocada también es tu libertad. Exactamente. Porque es una forma también de poder darte cuenta, quizás con los hechos, quizás con el transcurso del tiempo, que estabas equivocada, pero si yo te bloqueo e intento convencerte, como decía Rousseau, yo intento convencerte de que esto es lo mejor, entonces nunca te vas a dar cuenta por tu sola libertad y tu sola autonomía de que eso era lo mejor o que no era lo mejor. Creo que se trata un tema de libertades, ¿no? De opiniones. Perfecto. Ahí ese es uno de los argumentos que da Stuart Mill, ¿no? Mi derecho es expresarme libremente y en todo caso darme cuenta yo de que me equivoqué. Con mis propias herramientas intelectuales, darme cuenta de que me equivoqué. Esa es una dimensión del problema. Hay otra dimensión del problema que es, aún estando yo equivocada, no silenciarme, que yo me pueda expresar estando equivocada, es deseable no solamente para mi propia felicidad individual, que lo es, como dijo Eugenia, también es necesario para Florencia, también es deseable para Florencia. ¿Por qué? No, digo, poder expresarme no solamente me aporta a mí, le aporta también al otro, al que tiene razón. Porque se convierte en una lluvia de ideas cuando uno tiene diversidad de opiniones, porque el otro también puede ver otro punto de vista y puede interactuar, y ahí empieza como esa fluidez de pensamientos, que es un aporte social, un aporte al individuo, y es un enriquecimiento yo creo que de toda la sociedad, y de todos estos y nosotros que estamos interactuando con diversidad de opiniones. Y de eso se trata. Por eso es tan importante respetar las opiniones de los demás, ¿no? Que hoy es esto que hablamos siempre en todos los ámbitos, saber hablar con respeto y dirigirnos con respeto hacia los demás, aunque no estemos de acuerdo con lo que estamos escuchando. Bien, ahí está. Ese es el planteo de Stuart Mill. ¿Qué piensan los demás? Stuart Mill dice, bueno, en ese debate, aún cuando todos tenemos la certeza de que Florencia tiene razón y de que yo me equivoco, aún en ese debate, me estoy enriqueciendo yo, evidentemente, pero Florencia también, porque el argumento de Florencia se está enriqueciendo. Esto es un poco lo que decía Eugenia. Lo que se está enriqueciendo es el argumento de Florencia. Yo, con mi discusión aún equivocada, la estoy obligando a Florencia a mejorar sus razones para tener razón. ¿Ah? A mejorar sus motivos, a mejorar sus argumentos, a enriquecer su visión del mundo. Profe, y también la posibilidad de autocuestionarse, ¿no? También. Bien, perfecto. Ese mismo, Patricia, es otro de los argumentos que plantea Stuart Mill en el capítulo 2. Aún teniendo razón, aún cuando Florencia está en posesión de la verdad, vean que Stuart Mill, esto lo van a ver cuando lean la obra, pero él está pensando en estos términos de verdad y falsedad, ¿no? Las opiniones pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Aún cuando Florencia defiende la opinión que es verdadera,
¿tá? Esa verdad que Florencia conoce, dice Stuart Mill, no vale nada, no sirve de nada, ¿tá? A los efectos del enriquecimiento y del progreso social e individual, no vale nada si Florencia la defiende como un dogma. Ella puede tener toda la razón del mundo, ¿tá? Puede estar en posesión de toda la verdad del mundo, ¿tá? Pero si Florencia defiende esa verdad como un dogma, si no es capaz de cuestionarla, entonces esa verdad de la que ella está en posesión no sirve a los efectos de su progreso y de el progreso social. ¿Tá? Aún estando en posesión de la verdad, yo tengo que poder, como decía muy bien Patricia, autocuestionar esas certezas. Si yo no las pongo en dudas todo el tiempo, es lo mismo que si no las tuviera. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa puede pasar? Y que también se me ocurre que se rompen con ciertos paradigmas sociales, ¿no? Acá se me viene a la cabeza como una historieta de unos monitos que aprendí una vez, donde en una empresa siempre se hacía algo, bueno, porque alguien una vez lo hizo así. Y nadie nunca se cuestionó por qué eso se hacía así. Entonces el que venía decía, esto hacelo así. ¿Y por qué? No sé, vos hacelo así. Hasta que un día alguien llegó y dijo, no, pero ¿por qué lo hacemos así? Entonces ahí se abre todo ese debate y se rompe con el paradigma de esto se hace así porque siempre se hizo así. Entonces creo que se caen ciertos paradigmas sociales que ayudan a la evolución de una sociedad. Y eso es importante. Bien, eso está vinculado a lo que decía Patricia, ¿no? Esto de estarse todo el tiempo cuestionando cómo y por qué pensamos lo que pensamos, cómo y por qué sentimos lo que sentimos y cómo y por qué hacemos lo que hacemos. ¿Ah? Si yo tengo una opinión que sé que es verdadera, pero la defiendo por el simple hecho de que siempre se ha pensado así, siempre se ha hecho así, entonces lo que va a pasar es que nunca voy a enriquecer el diálogo social, ¿no? Esto que vos decías, nunca vamos a generar formas nuevas de hacer las cosas, nunca vamos a poder concebir formas nuevas de hacer las cosas. Vean que en esto está se juega la libertad para Stuart Mill, por eso es tan importante lo del debate y lo de la diversidad. ¿Ah? Porque en la posibilidad de generar y de debatir opiniones está la posibilidad de ser libres. ¿Ah? De concebir, Eugenia decía, de concebir paradigmas nuevos, formas nuevas de hacer las cosas. ¿A alguien se le ocurre otra cosa? Yo estaba pensando también en que la verdad en sí va cambiando a medida que cambia la sociedad. Por ejemplo, no es lo mismo justamente la sociedad antes de la revolución industrial que la sociedad después de la revolución industrial. Entonces a veces la verdad se ajusta al contexto social. Bien, bien. Stuart Mill dice algo así, para traer lo que vos decís. Él lo que dice es, cuando nosotros, como dice Eugenia, ¿no? Cuando nosotros hacemos las cosas porque siempre se han hecho así, lo que pasa es que el contexto en el que siempre se han hecho las cosas va cambiando. Entonces, esas costumbres que nosotros mantenemos, bueno, porque esto siempre se hizo así, acá siempre pensamos de la misma manera, acá siempre nos portamos de la misma manera, bueno, claro, pero sí, eso se definió en algún momento y capaz que esa experiencia, esa costumbre, en el momento en el que se definió, en el momento en el que se constituyó, tenía sentido. A medida que pasa el tiempo, seguimos haciendo las cosas igual, porque siempre las hicimos igual, pero claro, la experiencia que nos rodea es muy diferente. Entonces, claro, esa costumbre ya no tiene sentido. Lo que nos pasa es cuando defendemos las ideas o las opiniones o las costumbres, y bueno, porque esto siempre fue así, lo que nos pasa es que esas costumbres se vuelven vacías, dejan de tener sentido para nuestra experiencia, ¿no? Lo otro que dice Stuart Mill es que Florencia puede tener la verdad, pero no toda la verdad.
Entonces, al debatir conmigo, aunque yo esté equivocada, ella lo que va a encontrar son desfasajes, desajustes, problemas en su propia argumentación, que si nunca tiene que debatir, nunca va a encontrar. Esto sería como la renuncia de la verdad absoluta, ¿no? Que después lleva a estos planteos de investigación y demás, que son más como de la modernidad y de temas más actuales. Pero cuando no se puede quedarse como con algo que es absoluto, sino como renunciar a esa verdad. ¿Es un poco esto? Sí, vos sabés que Stuart Mill, a ver, revisalo, porque esto es una interpretación que yo haría de Stuart Mill. A mí me parece que Stuart Mill nunca renuncia a la idea de una verdad absoluta. ¿Ah? Lo que dice es, esa verdad absoluta, en todo caso, se constituye en el debate y en el conflicto. Léelo tú, a ver qué te parece. Me parece que para esto lo fundamental es el capítulo 2, que es donde él juega un poco con estas cosas, ¿no? Pero la interpretación que yo haría de eso, Stuart Mill, en realidad nunca lo dice, ¿no? Es una interpretación que uno puede hacer. La interpretación que yo haría es esa, que no es tanto que él renuncia, me parece que eso es posterior, ¿ya? Que Stuart Mill no es que renuncia a la existencia de una verdad absoluta o a la existencia de opiniones verdaderas y opiniones falsas, eh, o a la existencia de cosas que están bien y cosas que están mal. ¿Ya? Me parece que en ese sentido no es un relativista, sino que lo que nos está diciendo es, bueno, eso, lo que está bien y lo que está mal, lo que es verdadero, lo que es falso, se constituye debatiendo y en el conflicto. Bien, ¿Ah? bien. Y Lo voy es a leer. eso, claro, léelo a ver qué te parece, porque quizás tú puedes hacer una interpretación diferente. ¿Ya? Y eso es bueno, dice él, es deseable, tiene que ser así. Cuanto más debatamos, cuanto más discutamos, cuanto más distintos seamos, mejor. ¿Ya? Eso es lo que es nuevo de Stuart Mill en relación a otros pensadores que ustedes trabajaron y probablemente a otros que también van a trabajar. O sea, el conflicto, la diversidad genera conflicto, dice Stuart Mill. ¿Ah? Y eso no solamente es inherente a las formaciones sociales. O sea, no solamente podemos decir, bueno, no hay sociedad sin conflicto. Sí, también, no hay sociedad sin conflicto, no hay sociedad sin diversidad. Pero además, eso es bueno. ¿Ah? Y lo que deberíamos hacer es apuntar a profundizar esa diversidad y a profundizar el conflicto. A eso es a lo que deberíamos aspirar, no eliminarlo. Más bien, buena parte de los autores que ustedes trabajaron, lo que buscaban eran formas políticas que permitieran eliminar o minimizar el conflicto. Piensen en Hobbes. Hobbes es el mejor ejemplo. En lo posible que nadie piense ninguna cosa distinta a la del Estado, ¿no? A la del Leviatán. Distinta, todo lo que tenemos que pensar es que el Leviatán es necesario para la paz y en lo posible que a nadie se le ocurra pensar ninguna cosa distinta a eso. Hasta prohibimos los clásicos, ¿no? Para que nadie piense ninguna cosa diferente. ¿Ya? Y el caso de Hobbes es un ejemplo muy extremo, ¿no? Pero de alguna manera, estos autores lo que buscan en realidad es tramitar el conflicto, resolverlo o minimizarlo. Stuart Mill dice, no, lo que hay que hacer es potenciarlo y nos enriquecemos en la medida en que logremos profundizar el debate y el conflicto político y la diversidad. Por eso, bueno, los comentaristas que hablan sobre Stuart Mill dicen que es el primer autor o de los primeros autores que legitima el disenso. ¿Ya? Que dice, bueno, la diferencia, no estar de acuerdo,
forma parte de la realidad política y es deseable que así sea. ¿Ah? Creo que vean. Él incluso, después lo vamos a ver, yo por eso les decía que son dos obras que están muy, muy vinculadas entre ellas. Que él incluso lo que dice, que el problema de la subordinación de la mujer, vieron que la obra se llama La esclavitud de la mujer, ¿no? Él no tiene un problema en decir que la mitad del género humano está sometido a la esclavitud, lo plantea en esos términos, ¿no? Porque no goza de las libertades de las que deberían gozar todos los seres humanos. Pero incluso vean lo que dice, la subordinación de la mujer se justifica, o sea, los que son partidarios de la subordinación de la mujer, justifican esa subordinación en que la mujer siempre ha sido subordinada, ¿no? Justifican la subordinación en la costumbre. Y bueno, ¿y por qué la mujer debe ser subordinada? Y bueno, porque la mujer siempre ha sido subordinada. ¿Y por qué la mujer debe ser subordinada? Y bueno, porque siempre hemos pensado que el hombre es superior a la mujer, incluso biológicamente. ¿Ah? Y a nadie se le ocurre, dice Stuart Mill, ninguno de los partidarios de la subordinación de la mujer quieren debatir esa concepción. ¿Ah? Entonces, nos estamos quedando con una opinión falsa, la mujer es inferior al hombre, por lo tanto debe ser subordinada, y no aceptamos debatir esa concepción del hombre. Entonces, vean cómo se articulan las dos obras, en el sentido de que, bueno, de que esta situación, ¿no?, se genera ¿por qué? Porque hay costumbres, verdades, opiniones que no estamos dispuestos a poner en discusión, ¿no? Dice Stuart Mill, si nos detuviéramos 2 minutos a abordar esta cuestión, argumentar la inferioridad de la mujer y la subordinación de la mujer al hombre, nos daríamos cuenta que eso es una opinión falsa. ¿Ah? Que los que defienden esa opinión en realidad no tienen argumentos. ¿Ah? Eso es lo que él se dedica a hacer en la esclavitud femenina. ¿Ah? A dar argumentos en contra de una opinión que él considera falsa. ¿Ah? Y en la que además se frena el progreso de la sociedad. ¿No? Él dice una cosa que es interesante, dice, bueno, si tenemos oprimido el 50% de la población de una sociedad, entonces lo que va a pasar es que esa sociedad tiene menos potencial para progresar, es casi una cuestión numérica. ¿Tá? Pero esa limitación está dada ¿por qué? Porque no debatimos esta situación. ¿Ah? Porque no debatimos la situación de la mujer, porque no estamos dispuestos a enfrentarnos y a mejorar nuestros argumentos en torno a la situación de la mujer. ¿Ah? ¿Hasta acá se entendió? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, una consulta. ¿La mujer en ese momento votaba? No. Stuart Mill no votaba. Hasta Sí, principio. porque yo llegué a ver algo de... En los primeros países en los que se votó el sufragio femenino fue pasada la década del 20. Otros mucho después. En Uruguay, por ejemplo, se sancionó el sufragio femenino en el 1934. Vean cuánto falta entre Stuart Mill y 1934, ¿no? 1934 y las mujeres votaron por primera vez en el 38, porque había dictadura, entonces no hubo elecciones en el 34. Pero en el 38 sí votaron las mujeres por primera vez. Y Uruguay fue uno de los primeros países del mundo en sancionar el sufragio femenino. O sea que fíjense cuánto faltaba todavía. Pero de cualquier manera, las restricciones legales tampoco a los derechos civiles de la mujer, ¿no?
tampoco era solamente el sufragio, ¿no? Ustedes piensen, por ejemplo, que la mujer no podía ser propietaria, ¿no? Estoy pensando, hace poco leí un dato que me llamó bastante la atención y no quiero decir un disparate, pero en España las mujeres pudieron empezar a trabajar sin autorización de las mujeres casadas, ¿no? Sin autorización de su marido recién en la década del 70. ¿no? O sea, piensa, en España también tuvo muchos años de dictadura, ¿no? Pero recién en la década del 70, voy a buscar bien el dato, después se los voy a pasar, porque lo leí hace muy poquito, me llamó mucho la atención, pero veo que realmente había muchas limitaciones, ¿no? Profe, pero si vamos muy para atrás, es un tema de trasfondo de la humanidad misma, porque si vamos a la época de Roma, las mujeres ahí, esa familia, ya estaba la mujer con un tutor, ¿no? Y desde ahí, que tengo conocimiento en adelante, a nuestros días, ¿cuántos años, cuántos siglos? Donde recién ahora las mujeres tienen un poco más de derechos. Entonces, es un tema de debate, sin duda, pero también es un tema que es como un paradigma impresionante que no se ha podido romper, que no sé cuál es la cuestión del asunto, pero que no evoluciona y está trancado en algunos lugares del mundo, sobre todo. Porque pensamos en el Uruguay de hoy, pero pensemos en el mundo de hoy. ¿Qué pasa con muchas mujeres? Sí, claro, bueno, ese es el planteo de Stuart Mill. Eso es lo que dice Stuart Mill. O sea, primero hay una cosa que vos acá decís que está bien, o sea, ustedes piensen que Occidente se ha conformado como desde la matriz cultural grecolatina, ¿no? Y el rol de la mujer en Occidente un poco está definido desde ahí. Hay muchísimos más factores que yo tampoco domino tan bien y que además son complejísimos, ¿no? Pero nada, primero eso. Y después esto, ese es el razonamiento que hace Stuart Mill y que es ahí desde donde esta obra se engancha con sobre la libertad. Decimos, la mujer debe ser subordinada, ¿por qué? Porque siempre ha sido subordinada. Desde el mundo griego, yo te diría que antes de Roma, desde la conformación del mundo griego, la mujer ha sido subordinada desde la matriz ateniense, ¿no? Porque también hay otras vertientes en las que no, pero desde la matriz ateniense del mundo griego, la mujer ha sido subordinada y ha sido considerada inferior al hombre, ¿no? Entonces, bueno, aceptamos esa verdad como si fuese una verdad universal. ¿Por qué? Porque no la debatimos, porque esto ha sido siempre así, porque es un paradigma, estos no son los términos de Stuart Mill, estoy tomando los términos de Eugenia, porque es un paradigma que aceptamos como verdadero y que no debatimos. Y eso no nos permite progresar, dice Stuart Mill. ¿Ah? Donde hay ausencia de debate, no podemos progresar. Y trancamos a la mitad de la humanidad en una subordinación que no estamos dispuestos a cuestionar. ¿Ah? Ese es el planteo de Stuart Mill, y así es muy bueno. Les ponía este ejemplo nomás para poner un ejemplo de lo que él dice y para ir viendo cómo se van vinculando las dos obras, ¿no? Después vamos a profundizar en la esclavitud femenina. ¿Alguien más que quiera comentar algo o preguntar algo? ¿Algo que no haya quedado claro? Hola, sí. Oh, sí, dale. Una consulta, porque tomé nota de lo que usted dijo, que a profundizar esa diversidad y ese conflicto que decía Stuart Mill. ¿El conflicto se trataba de solucionar o...? No, Ah, no necesariamente. No necesariamente. Podemos convivir en el desacuerdo, dice Stuart Mill. Podemos convivir en el disenso. Y eso no necesariamente genera inestabilidad, como generaba en Maquiavelo, o genera guerra, como generaba en Hobbes, o genera prevalencia de los intereses individuales, como podía generar en Rousseau. Podemos convivir en el disenso.
Es más, podemos convivir en paz en el disenso. Pero no necesariamente se aspira y no necesariamente es deseable, según el planteo Stuart Mill, a ver, finalmente resolver ese conflicto, ¿no? En el mismo ejemplo de hoy, ¿no? Florencia y yo debatimos, Stuart Mill concibe que Florencia puede tener razón y yo puedo estar equivocada. Hay una de nosotras que va a tener la verdad y otra que no, o hay una de nosotras que va a tener parte de la verdad y otra de nosotras que va a estar parcialmente equivocada. Pero eso no quiere decir que Florencia me tenga que convencer a mí, o que sea bueno y deseable que Florencia me convenza a mí. ¿Ah? Nosotros acá estamos hablando del debate de opiniones, pero recuerden que Stuart Mill, lean el capítulo 3 para esto, pero recuerden que Stuart Mill también está pensando en la diversidad de proyectos de vida, ¿no? Yo quiero hacer una cosa con mi vida. ¿Ah? Yo quiero hacer algo con mi vida, Florencia quiere hacer otra cosa con su vida, Gabriela quiere hacer otra cosa con su vida, Ana quiere hacer otra cosa con su vida. Cuanto más distintas seamos nosotras, mejor. Y Stuart Mill no se está planteando en ningún momento que nuestros proyectos tengan que ser, que haya una instancia en las que nuestros proyectos tengan que tratar de asimilarse, ¿no? De asemejarse. Para nada, al contrario. Cuantos más distintos sean nuestros proyectos y cuanto mejor nosotros lo podamos llevar a cabo, mejor para todos. Para mí, pero además mejor para todos, para la sociedad. O sea, en Stuart Mill no hay ninguna instancia, no plantea como necesaria ninguna instancia en que el conflicto se resuelva o en que o en que los proyectos de vida tengan que asemejarse. Al contrario, cuanto más distintas seamos, cuanto más se alejen nuestros caminos, mejor. Y eso para él no significa que no podamos convivir. Y no significa que no podamos convivir en paz. Florencia, Gabriela, Ana y yo podemos ser muy distintas, podemos tener proyectos de vida muy, muy, muy diferentes y podemos convivir en sociedad. Y es más, cuanto más diferentes seamos, mejor para cada una de nosotras, ¿ah? Pero además mejor para el colectivo, mejor si esos proyectos nunca se asemejan. Y mejor si nosotras podemos convivir en nuestra diversidad de proyectos. Entonces, no hay ninguna instancia en la que el conflicto se resuelva o en la que nuestros proyectos se asemejen. ¿Ah? Mejor si vamos en líneas distintas. ¿Algo más? Quiero que vean. Les voy a pasar un texto. Este es un fragmento del capítulo 3. Para que veamos un poco en qué términos plantea estas cosas Stuart Mill. Se los voy a poner. Capaz que puedo compartir pantalla mejor. Voy a compartir pantalla. A ver si puedo. Por si los iba a poner en el chat, pero me parece que se ve mejor si comparto con ustedes. ¿Ahí ven? Sí. Bien. ¿Alguien tiene ganas de leer? ¿Alguna voz que no haya escuchado? Así escucho voces nuevas. Yo leo si quiere, profesora. Yo puedo Bueno, leer bueno. también. Lo que está subrayado. Claro, ahí está. El que deje al mundo, o cuando menos a su mundo, elegir por él su plan de vida, no necesita ninguna otra facultad más que la de la imitación propia de los monos. El que escoge por sí mismo su plan, emplea todas sus facultades. Debe emplear la observación para ver, el razonamiento y el juicio para prever, la actividad para reunir los materiales de la decisión
el discernimiento para decidir, y cuando ha decidido, la firmeza y el autodominio para sostener su deliberada decisión. La naturaleza humana no es una máquina que se construye según un modelo y dispuesta a hacer exactamente el trabajo que le sea prescrito, sino un árbol que necesita crecer y desarrollarse por todos lados, según las tendencias de sus fuerzas interiores que hacen de él una cosa viva. Bien. Estos fragmentos, ¿alguno los reconoce? Capaz que alguno, si leyó la obra, los reconoce. ¿De dónde salieron? No, yo estoy perdida y estoy enojada conmigo porque me equivoqué de texto, y entonces leí lo de Vallespín, y recién ahora ahí Ana me dijo que estaba al final del librillo el texto, y bueno, estoy perdidísima, perdón. Bueno, no pasa nada. ¿Pero venís entendiendo lo que venimos planteando? Sí, perfecto, eso sí, Bien. gracias. Después vas a ver que cuando leas la obra, como todo te va a cerrar más. ¿Ah? Estos son 2 fragmentos tomados del capítulo 3. ¿Ah? Que es donde él plantea esto, a ver, de la libertad individual como autonomía para definir un proyecto de vida propio y para llevarlo a cabo. ¿Ah? Así él define la libertad individual en el capítulo 3. Vean cómo se ha alejado del utilitarismo, ¿no? Por eso yo siempre insisto en esto, porque nunca falta como algún parcial o algún examen en que alguien dice que Stuart Mill era un utilitarista, y en realidad no. Él en su concepción de la libertad y de la felicidad se aparta de su formación utilitarista. ¿Ah? Entonces él lo que nos está diciendo es, la felicidad no es otra cosa que la libertad de poder definir un proyecto de vida propio con autonomía, ¿ah? De forma autónoma. Ahí les iba a decir algo más que les quería sobre esto. Bien. Y es ahí, en el capítulo 3, donde él define, bueno, cuáles son los obstáculos a esa posibilidad individual, a la libertad individual de definir nuestro propio proyecto de vida. Ya lo adelantamos cuando hablamos del capítulo 1, ¿no? Pero en el capítulo 3 él desarrolla esta idea. El obstáculo principal son las mayorías, la mediocridad de las mayorías, las costumbres dominantes, eso que no podemos cuestionar, eso que no nos deja pensar, eso que no nos deja sentir, y que si nos deja pensar y que si nos deja sentir, después no nos va a dejar actuar de acuerdo a esos sentimientos, a esas opiniones. ¿Ah? Vean qué importante es el sentimiento en Stuart Mill. ¿Ah? Los hombres y mujeres felices no son solamente aquellos que piensan cosas distintas, sino aquellos que sienten de formas distintas. ¿Ah? Entonces, estas son las ideas que él desarrolla en el capítulo 3. ¿Qué es un plan de vida? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la felicidad? ¿Y cuál es el principal obstáculo a la posibilidad de formular nuestro propio plan de vida de forma autónoma? Este fragmento, estos 2, es tomado de ahí. Vamos a ver esto, qué significa esta primera frase. Miren lo que dice. El que deje a su mundo, o menos a su mundo, elegir por él su plan de vida, no necesita ninguna otra facultad más que la imitación propia de los monos. ¿Qué quiere decir eso? Es la precariedad del ser humano, o sea, podríamos volver a los inicios y ser humanos, digamos. O sea, podríamos perfectamente vivir con la única condición de copiar. Bien. Ninguna otra habilidad desarrollada. Bien, pero ¿bajo en qué circunstancias podríamos vivir sin ninguna otra capacidad que la de copiar? Cuando dejamos que los demás, que el entorno decida por nosotros, cuando no participamos del entorno. Bien, Observadores, perfecto. simples observadores de las situaciones.
Bien, bien, perfecto. ¿Los demás qué piensan de esto? El que deje al mundo, o cuando menos a su mundo, elegir su plan de vida, no necesita ninguna otra facultad más que la imitación de los monos. Y que en realidad está subordinado a un solo parámetro de vida, que no va a tener más opciones que vivir bajo esa realidad toda su vida. O sea, una misma realidad, no va a poder plantearse otras formas, otras concepciones, cuestionarse, nada, no va a poder hacer nada. Va a tener que hacer como los monos, una vez tras otra vez lo mismo. Ahí está. ¿Los demás? ¿Alguien más que quiera opinar sobre eso? Creo que tiene Sí, que ver con seguir lo que hace todo el mundo sin cuestionarse absolutamente nada. Bien, bien, está bien, ¿no? Lo primero que nos dicen ahí en ese párrafo es, bueno, si en realidad si yo no hago el esfuerzo de formular mi propio plan de vida, nada, no soy otra cosa que un primate, ¿no? Que un mono. Lo que preciso, ¿cuál es la única habilidad que preciso? Y bueno, imitar. Voy a imitar lo que hacen los otros, y sin tener, no sé quién lo decía, porque yo mientras estoy compartiendo pantalla no los veo ustedes, pero lo que voy a hacer es, nada, imitar lo que hacen otros, y no voy a tener alternativas. ¿Ya? No voy a tener alternativas de definir otras posibilidades para mi vida. ¿Ya? No voy a poder ni siquiera concebir otras alternativas. ¿Ya? Y miren lo que sigue. Vamos acá. El que escoge por sí mismo su plan emplea todas sus facultades. ¿Por qué el que escoge por sí mismo su plan emplea todas sus facultades? Porque acá la persona se puede autodesarrollar, porque la persona puede evolucionar. Y esto, como hablábamos hoy, lo que hace es como un desencadenamiento de la evolución social. Porque si yo pienso distinto, puedo plantear distinto, puedo argumentar distinto, otros pueden ver mi forma, pueden entenderla o no, y eso puede llevar a una discrepancia favorable de una situación. Y bueno, y eso me lleva a vivir de una forma diferente, en mi propia libertad de opiniones y de ver el mundo y las cosas. Bien. Está bien. ¿Y por qué dice esto de que en ese esfuerzo que vos haces de vivir diferente y de ver el mundo diferente, lo que dice Stuart Mill es, el hombre emplea todas sus facultades? ¿Qué quiere decir con eso de que empleo todas mis facultades? Cuando yo defino mi propio proyecto de vida, concibo una forma de vivir distinta y me esfuerzo por llevar a cabo en acciones, ¿no? En la práctica, esa forma de vivir distinta, empleo todas mis facultades. ¿Por qué? ¿Por qué empleo todas mis facultades? Porque pienso, analizo, discierno, decido y Exacto, actúo. exacto. ¿Tá? Vean lo que sigue diciendo después. Debo emplear la observación para ver. ¿tá? Tengo que observar. Empleo el razonamiento y el juicio para prever. La actividad para reunir los materiales de la decisión, o sea, tengo que actuar, como decía muy bien la compañera. Tengo que discernir para poder decidir, tengo que evaluar opciones. Y cuando he decidido, la firmeza y el autodominio para sostener su deliberada decisión. Cuando he decidido, esto es lo que voy a hacer, tengo que tener la firmeza y el autodominio para poder llevar eso a cabo, la constancia para poder llevar a cabo esa decisión. ¿Ah? Entonces, en esto, el ser humano, hombres y mujeres, crecen intelectualmente y crecen hasta físicamente, ¿no? Se desarrollan, progresan. Y en ese progreso, en ese mejoramiento de lo que somos, mejoramos el colectivo, cambiamos. Vean esta concepción de Stuart Mill del cambio como una cosa buena y deseable. Es también una cosa bastante nueva, esto de concebir el cambio, pero además considerarlo algo bueno. ¿no? Las personas cambiamos, nos desarrollamos, evolucionamos, y eso es deseable, eso es bueno. ¿tá? Cuando yo pongo en acción
defino un plan de vida y lo pongo en acción, en definitiva, lo que estoy haciendo es desarrollarme como individuo, ¿tá? Y desarrollar el colectivo como individuo. En la medida que me desarrollo yo, aporto al crecimiento al progreso de lo colectivo, ¿tá? Para Stuart Mill la libertad es la única manera de salir de esa mediocridad que alguien mencionaba hoy temprano, ¿no? La mediocridad es no poner en juego todas estas facultades. ¿Y por qué no las pongo en juego? Y bueno, porque hago lo que se hizo siempre, imito como imitan los monos, ¿ah? Entonces no pongo en juego todas las facultades, todas las capacidades, con eso se refiere a facultades, todas las capacidades que tengo como ser humano, ¿no? Y en definitiva, todo lo que me diferencia de los animales. Cuando los seres humanos, los individuos, miembros de una sociedad, lo que hacen es, se mantienen en esa mediocridad colectiva de la que habla Stuart Mill, en realidad lo que están perdiendo son sus cualidades humanas. ¿Ah? Estas facultades humanas, ¿no? La observación para ver, el razonamiento, el juicio, la actividad, el esfuerzo, diríamos capaz que nosotros, el discernimiento, la capacidad de distinguir una cosa de la otra, distinguir lo bueno de lo malo, lo útil de lo inútil, ¿ah? Lo ético de lo no ético, lo deseable de lo no deseable. Ese discernimiento nos hace humanos. ¿Ah? Y bueno, y en realidad si nosotros actuamos como masas, ¿verdad? Como grandes masas en las que todos hacen lo mismo, en las que ninguno puede diferenciarse del resto, ¿no? Alguien hablaba hoy de la imagen del rebaño de ovejas, ¿no? Bueno, en ese rebaño de ovejas en las que ninguno consigue diferenciarse, en la que ninguno quiere diferenciarse, lo que perdemos son nuestras cualidades humanas, ¿no? Y esto nos lleva a la concepción que tiene Stuart Mill de la naturaleza humana, en la que vamos a ver que también se aparta un poco de los pensadores contractualistas, como ustedes los venían trabajando, ¿no? Por eso incluí estos como dos fragmentos, que son los que refieren a ese asunto. Vean esto, ¿no? El que sigue. La naturaleza humana no es una máquina que se construye según un modelo dispuesta a hacer exactamente el trabajo que le sea prescripto, sino un árbol que necesita crecer y desarrollarse por todos lados según las tendencias de sus fuerzas interiores que hacen de él una cosa viva. ¿Ah? Todo esto es como el desarrollo de una metáfora, ¿no? ¿Cuál es la metáfora? Está metaforizando la naturaleza humana. El árbol. Bien, acá el árbol, ¿no? Se asocia a la naturaleza humana a un árbol, ¿tá? ¿Y qué dice? ¿Y a qué otra cosa? Hay otra metáfora ahí. Una máquina. Habla de la máquina. Ahí está, ¿no? Son dos metáforas que se oponen entre ellas, ¿no? Dice, la naturaleza humana no es una máquina, ¿qué es? Un árbol. ¿Y qué quiere decir ahí? ¿Por qué la naturaleza humana no es una máquina? La máquina es inerte, ¿no? Bien. Y es automatizada. O sea, es algo automático que no tiene... No toma decisiones. Vida propia, digamos. No tiene vida propia, no toma decisiones, dijo alguien por ahí, ¿no? La máquina es un modelo. Es un modelo, o sea, tiene una estructura. Bien, es una cosa que se crea y no cambia. Es inerte. Es inerte. Ahí está, es un buen adjetivo. Una máquina. Igual otro, y los humanos no. Exactamente. ¿No? Una máquina es una cosa que se crea una vez, de acuerdo a un modelo, y después no cambia. No puede cambiar, no puede tomar decisiones. Hace exactamente el trabajo. Dale.
También esa máquina tiende a quedar obsoleta, cosa que las personas nos pasa que no, que las personas, por suerte, los seres humanos podemos reinventarnos, podemos volver a reiniciar y podemos volver a construir y construirnos. Entonces yo creo que la naturaleza humana nunca podría compararse con una máquina, porque como dijeron las compañeras, la máquina es algo que, bueno, debido a sus engranajes y a su forma, mecanizado totalmente de todos lados. Ahí está. La máquina no puede cuestionar las órdenes que recibe. No puede cambiar. Se crea una vez, se diseña una vez de acuerdo a un modelo, bueno, y esa es la máquina que va a ser, como decían ahora, yo no veo quién está hablando, pero como decía la última compañera, bueno, es algo que va a quedar así. Es algo que va a quedar así. Alguien decía hoy, inerte. No tiene posibilidad de evolucionar y de desarrollarse. ¿Y por qué, dice Stuart Mill, es un árbol? ¿Por qué es un árbol? Porque el árbol se ramifica, dice, él crece. El árbol es algo natural, que sin duda va a tratar con todas sus fuerzas buscar su mayor potencial una vez que está en tierra, ¿no? Cuando uno planta un árbol, uno se lo imagina echando raíces, ramas, dando frutas, bueno, cobijando nidos, teniendo un montón de vínculos en el medio. Entonces, sin duda que está bueno compararlo con ese árbol, porque el árbol, sin duda que además es fuerte, tiene un montón de cosas. Yo creo que por eso es la diferencia entre una máquina y un árbol, por toda esa característica. ¿Qué más? ¿Los demás? ¿Alguien quiere agregar algo? Creo que también Creo que las... no son todos iguales, eso nomás. Que los árboles, digamos, se desarrollan según, digamos, las circunstancias y según su fuerza interior, creo que dice algo así, sus tendencias, de maneras distintas. Exactamente, ¿no? Según sus tendencias, el árbol crece y se desarrolla según sus tendencias, según sus propias fuerzas interiores, dice Stuart Mill, y por lo tanto lo hacen de formas distintas, ¿no? Lo que se está subrayando acá con esta metáfora es el cambio. La naturaleza humana no es algo que se mantenga inerte como una máquina. ¿No? No es una cosa creada una vez y para siempre, y bueno, y listo, ¿no? Y sobre todo, no es una cosa que crea alguien más. La propia naturaleza la crea cada uno de nosotros en el desarrollo de su propia individualidad. Y esa creación se va modificando con el tiempo. Por eso esa posición entre máquina y árbol. Dice, no es una máquina. ¿Por qué? Porque a la máquina la crea otro. La máquina no puede desarrollarse a sí misma. No puede tomar decisiones, está siempre inerte, se crea una vez y para siempre, eso no va a cambiar. El árbol se desarrolla por sí mismo, se desarrolla según las tendencias de sus fuerzas interiores, dice él. Profe, perdón que la corte. Dale, dale. ¿No tiene que ver con el campesino? No sé por qué lo asocié. No sé, por la cantidad de horas que trabajaba y como que no era una máquina, no sé. No sé Bueno, si está bien lo que pensé. No es de lo que viene hablando, ¿no? No es de lo que viene hablando. O sea, él me parece que lo que viene comparando es una realidad artificial como la máquina, con una realidad natural como el árbol, ¿no? Y las diferencias que eso implica. A una máquina la crea otro. La máquina no tiene ninguna capacidad de desarrollarse a sí misma y por lo tanto no tiene capacidad, como decían ustedes, de evolucionar y desarrollarse, ¿no? No puede tomar decisiones distintas a aquellas para que las crearon. Un árbol, sí, un árbol crece, se desarrolla, evoluciona, decían ustedes, pero además se desarrolla a sí mismo. Que esto es bien importante en el planteo de Stuart Mill.
nosotros cambiamos porque trabajamos, esto no es un término de él, pero cambiamos y nos desarrollamos y crecemos porque trabajamos sobre nosotros mismos y sobre los proyectos con los que construimos nuestras vidas. Por eso la naturaleza humana es algo maleable, no es una cosa que se crea una vez, y bueno, y esa es la naturaleza humana por siempre jamás, ¿ah? Sino que es algo que cada uno construye en su propia individualidad, ¿no? En su interior, en su interacción con el mundo. Por eso dice esto según las tendencias de sus fuerzas interiores. Esta idea de que la naturaleza es una máquina, de que la naturaleza humana puede concebirse como una máquina, ¿no? Una cosa creada de una vez y para siempre. Y que actúa según, además una máquina actúa siempre según las mismas reglas, ¿no? ¿A qué les recuerda? ¿Algún autor en curso que planteaba algo de esto? ¿No les recuerda a nadie esto de la naturaleza humana como máquina? Hola, Sí, disculpe. sí, Ah, me bien. recuerda. Me recuerda que decía que el humano era como una máquina, incluso sus tendones, su corazón, sus huesos, era todo la mecanicidad. Ay, no me sale el nombre, profe. ¿Quién decía? Ahí está. ¿Quién lo decía? A ver los demás, Ay, a ver si se ya, acuerda. ya, Está bien, ya, está bien. Está ya, bien lo que... ya me va a salir el nombre. Espera. ¿Los demás? ¿Qué autor que ustedes trabajaron en este curso? Ay, esperen que acá. Así vuelvo. Pablo, sí, claro. ¿Dónde está Pablo? Jennifer. Luke puede ser, ¿no? No, Locke, no es Luke, es Locke. Luke. Bueno, Locke también, ¿no? Locke Sí. también. Pero hay alguien que lo decía mucho más, de forma mucho más literal. El ser humano es un mecanismo, ¿verdad? Que seguro que es el autor al que se refiere la compañera y no, que no le salía el nombre, es Hobbes. Sí, perdón. ¿Tá? Hobbes lo que dice es, la naturaleza humana es un mecanismo. Y para Hobbes la naturaleza humana es un mecanismo, ¿por qué? Porque fue una cosa creada, que se crea de determinada forma y que es siempre de la misma manera y que obedece en todos los tiempos, en todos los lugares y en todos los individuos a las mismas reglas. ¿Ah? Esa es la visión de la naturaleza humana que está discutiendo Stuart Mill. ¿Ah? La naturaleza humana no es un mecanismo, es un árbol, dice Stuart Mill. ¿Por qué? Porque en cada individuo se desarrolla de formas diferentes. Y a lo largo de las distintas etapas de la vida de esos individuos va cambiando. ¿Ah? Porque cada uno de nosotros construye, configura su naturaleza humana. ¿Eso se entiende? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, muchachos, nos quedan unos minutos, no nos queda tanto, nos quedan 20 minutos. Vamos a hacer, quiero plantearles, lo fuimos haciendo un poco como a lo largo de la clase, ¿no? No es que no lo hayamos hecho, pero sí quiero plantearles capaz que como un esquema un poco más ordenado para para facilitar un poco la lectura. Entiendo que algunos de ustedes empezaron a leerla, pero todavía les queda terminar, y otros todavía, me imagino que todavía no la han leído. Entonces, nada, la idea es como unir todo esto que hemos ido conversando en un muy breve esquema que les facilite un poquito la lectura de cada uno de los capítulos. Yo creo que ustedes tienen 4 capítulos. Esta obra sobre la libertad tiene 4 capítulos. Él después agregó un quinto, ¿ah? Que son, en realidad, no formula nuevas ideas en ese quinto capítulo, sino que lo que hace es ejemplificar
las ideas que ha planteado en los capítulos del 1 al 4. ¿Ah? Creo que con el tiempo, algunas de las formulaciones que él había hecho sobre la libertad empezaron a parecer quizás un poco ambiguas, ¿no? Bueno, porque ¿cuándo puedo decir que yo estoy afectando la libertad del otro? ¿Ah? Entonces, bueno, ahí él como que intentó clarificar, capaz que clarificó bastante, quiso clarificar agregando un quinto capítulo que lo que hace es ejemplificar lo que ha trabajado en los capítulos del 1 al 4. Para ustedes no es obligatorio, pero si lo buscan y lo consiguen por ahí, creo que es un capítulo que aclara cosas, ¿no? Pone muchísimos ejemplos, algunos de los ejemplos que ponen sorprenden por lo actuales, ¿tá? por lo actuales que nos resultan buena parte de esos ejemplos. ¿Tá? Pero ese es el quinto capítulo. Después ustedes tienen los 4, que son los que son obligatorios de esta obra. En el primer capítulo, ustedes ya saben, lo que él hace es definir cuál es su tema de trabajo y definir cuál es esta fórmula en que es legítimo que la sociedad reprima el resultado de las libertades individuales. Hay ciertas conductas que pueden anclarse en la libertad individual, pero que es legítimo que la sociedad reprima. Y que puede reprimir de dos maneras. Legalmente, mediante leyes que prohíban determinadas conductas, y mediante la coerción social, que para Stuart Mill, si bien tiene su lado bueno y su lado malo, es en realidad la forma principal de coerción en las sociedades contemporáneas. Ese es el planteo del capítulo 1. En ese capítulo 1, además, él deja planteado un problema, que es lo que va a desarrollar a lo largo de la obra, ¿no? Y lo que plantea es, bueno, si el despotismo de los estados podemos considerar que está es una cosa muy importante, dice Stuart Mill, pero podemos considerar que tenemos ciertas garantías frente al abuso de poder de los estados y de los gobiernos. Bueno, ¿pero eso significa que las libertades individuales estén garantizadas? No, no significa. ¿Por qué? Porque hay otro actor fundamental en las sociedades contemporáneas que es igual de peligroso de lo que fueron en su momento los estados absolutistas, que son las mayorías, la sociedad misma. Esos son los dos problemas que deja planteados Stuart Mill en el primer capítulo, y sobre todo el segundo es lo que va a ir desarrollando en los demás. El segundo capítulo es sobre la libertad de opinión. Esto es bien importante, este capítulo, porque es donde él desarrolla toda su concepción sobre por qué la libertad de opinión, ¿no? Dice, no hay sociedad libre si los individuos no pueden expresar lo que piensan, ¿no? Uno de los pilares de cualquier sociedad que se considere libre es la libertad de opinión. Pero ahí él argumenta, es un capítulo bastante largo, él argumenta por qué y en qué circunstancias es deseable la libertad de opinión, ¿no? Entonces, él se plantea una serie de escenarios en ese capítulo. Dice, la opinión expresada puede ser verdadera o puede ser falsa. En todas las circunstancias, tanto sea verdadera como sea falsa, como tenga una parte de verdad y una parte de falsedad, en cualquiera de esas circunstancias, la opinión debe ser respetada. Lo que hace en ese capítulo es argumentar por qué, que es un poco el ejercicio que nosotros hicimos en esta clase. Bueno, este ejercicio que nosotros hicimos en esta clase de argumentar por qué una opinión debe ser defendida, aun si es falsa, es el ejercicio que hace Stuart Mill en el capítulo 2. Se plantea una serie de escenarios posibles y argumenta, bueno, ¿por qué en cada uno de estos escenarios posibles las opiniones siempre deben ser respetadas? Esto es bien importante porque ahí están las bases para entender por qué el debate político, el debate cultural, el debate ético,
el debate filosófico, el debate intelectual, por qué todas las formas de discusión son relevantes, son tan importantes para entender el planteo de Stuart Mill, ¿no? Se desarrolla puntualmente en el capítulo 2. Les voy a dar una pista que me parece que facilita bastante la lectura de este capítulo. Es un capítulo largo que puede ser complejo, pero él al final hace en los últimos párrafos, hace toda una síntesis de los distintos escenarios en los que él se fue planteando. Y eso facilita bastante, orienta bastante la lectura del resto del capítulo. Lo hace bien al final, ¿eh? Pero nada, creo que eso que facilita bastante porque a veces puede ser un poco confuso. Él también estudió mucha lógica, se dedicó a estudiar la lógica, y entonces el planteo del capítulo 2 está formulado en esos términos, en términos lógicos. Entonces, a veces eso a nosotros nos puede complicar, que no estamos acostumbrados a leer en esos términos, nos puede complicar. Pero al final del capítulo sintetiza toda esa variedad de escenarios y combinaciones que él estuvo estudiando, ¿tá? Y eso facilita la lectura de todo el resto. ¿Tá? Eso en relación al capítulo 2. El capítulo 3, ¿tá? En el capítulo 3 lo que hace es, fundamentalmente el capítulo 3 se trata sobre la tiranía de las mayorías, ¿no? Y ahí es bien interesante porque, como hemos ido comentando acá, él define qué es la libertad, qué es la felicidad, cómo se vinculan libertad y felicidad, o sea, el desarrollo de esos conceptos está en el capítulo 3. Define esto de que veníamos hablando, del proyecto de vida autónomo, y define las limitaciones a ese proyecto de vida autónomo, que es esto que él nombra como tiranía de las mayorías, ¿no? Y ahí él desarrolla muy en profundidad qué consecuencias tiene. ¿Ah? Incluso en ese capítulo hace una crítica de la democracia. ¿Ah? Stuart Mill no es que no fuera demócrata, en realidad sí, era un liberal y pensaba que la democracia era el mejor mecanismo de gobierno que tenemos a disposición, pero también era muy crítico o sea, es lo mejor que tenemos, pero no quiere decir que no tenga defectos. ¿Ah? También era muy crítico, y en ese capítulo, y esa crítica que él hace de la democracia es una consecuencia de su formulación sobre la tiranía de las mayorías. Lo mismo la visión que tiene sobre la educación. ¿Ah? Su visión sobre la educación universal, fue uno de los primeros en proponer educación universal. La visión que tiene sobre el sufragio universal también. Bajo ciertas condiciones fue un defensor del sufragio universal. Todo esto está planteado en el capítulo 3. ¿No? Es un capítulo muy importante, muy importante. En el capítulo 4 vuelve, es el que menos hemos nombrado acá, pero vuelve a la primera formulación, a la que se había hecho al principio del capítulo 1, ¿no? A la definición de su tema. Dice, bueno, ¿bajo qué condiciones? Hasta ahora lo que nos venía diciendo es, bueno, limitar la libertad individual no es legítimo. ¿Ah? En el capítulo 4 él profundiza sobre bajo qué condiciones sí es legítimo limitar las libertades individuales. ¿Ah? Bajo qué condiciones es legítimo y bajo qué condiciones no. ¿Ah? Sobre ese asunto profundiza en el capítulo 4. Es el capítulo más cortito de todos. Bueno, y como les digo, después hay un quinto, que en realidad fue un agregado posterior, que es donde él en realidad no formula nada nuevo, sino que ejemplifica todas estas cuestiones que venía trabajando antes. ¿Ah? Bien, ¿alguna duda, muchachos? Yo tengo una consulta en cuanto a ver, porque realmente como no lo he leído mucho, no sé. O sea, según todo lo que él plantea, él habla de como que, bueno, lo más importante obviamente es la libertad individual, digamos, en todos sus aspectos, ¿no?
Pero yo como que me hacía una pregunta mientras seguíamos hablando. ¿Qué pasa con todas esas personas? Porque él habla como de un escenario medio ideal, me parece, pero ¿qué pasa en el mundo real con las personas que no tienen los recursos para llevar a cabo su plan de vida, o con las personas que no tienen las facultades para llevar a cabo su plan de vida? ¿Habla algo de eso? Sobre los recursos, si te estás pensando como en recursos económicos, ¿no? En términos de Sí, diferencia porque vos de social. repente podés tener un plan de vida y decir, yo quiero hacer esto, pero el sistema en el que vivís no te lo permite. No te lo permite. Bueno, eso no se lo plantea. Eso primero no se lo plantea. Lo segundo, se lo plantea quizás parcialmente, se lo plantea quizás parcialmente, cuando habla de la educación, ¿no? Sobre, bueno, a ver, no todas las personas tienen las herramientas culturales para formularse su propio plan de vida. Y ese planteo viene quizás él se plantea solucionarlo de la mano de la educación. De la educación universal, que él fue uno de los primeros defensores de la educación universal, y bueno, y venía un poco por ese lado. De hecho, él argumenta, por ejemplo, él era un partidario del sufragio universal, en una época en que el sufragio era en todos lados censitario, ¿ah? Él era un partidario del sufragio universal, pero dice, bueno, hasta que no avancemos en la educación universal, el sufragio tampoco puede ser universal. ¿Por qué? Porque esas personas que van a votar no tienen herramientas para decidir mejor, ¿tá? Entonces, bueno, así como no tienen herramientas para decidir lo mejor, tampoco tienen herramientas para formular su propio plan de vida. Y la educación viene a solucionar eso o a aportar esas herramientas que faltarían, ¿tá? Pero bueno, cuando leas el capítulo 3, vas a ver que Stuart Mill no profundiza en ese asunto. Nada. Viene por ahí, lo menciona, pero no es lo que más le preocupa, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas que no tienen los recursos o no tienen las herramientas intelectuales para eso? No es lo que más le preocupa, ¿tá? Evalúalo tú cuando lo leas, porque eso también es una interpretación que uno hace, pero no está centrando su razonamiento en ese problema que vos planteas, ¿tá? ¿Algo más? De metido nomás, capaz que esa pregunta de Ana puede estar considerada, pero es una opinión, capaz que lo conversamos con Cecilia, en otras obras de Stuart Mill, ¿no? Sí. En donde él puede estar haciendo hincapié, sobre todo en algo que vimos la clase pasada, ¿no? En el rol del Estado, en la capacidad del Estado por generar oportunidades, pero así como dice Cecilia, en este texto y particularmente en esta reflexión, eso no está considerado, ¿no? En otros textos, en otras obras que fueron elaboradas incluso un poco posterior, esa idea, ¿no? de un Estado que colaborara por lo pronto, sin romper la lógica del liberalismo, pero que colaborara con las posibilidades, ¿no? Que abriera unos escenarios de igualdad de posibilidades. Bueno, quizás Stuart Mill estuviera bastante de acuerdo con eso, y está planteado en algunos términos así, ¿no? Cuando habla de la situación de los obreros, ¿no? Tiene algunos trabajos vinculados a eso, pero estrictamente aquí no está planteado. No, y en su propia actividad política, ¿no? También piensen que él fue un político. Sí, claro. Entonces ese problema era un problema práctico también, ¿no? Bueno, ¿cómo resolvemos estas cosas? Él fue, como dice Pablo, un liberal intervencionista. Era partidario de cierta intervención del Estado en los asuntos públicos, incluso en la educación, ¿no? Pero es un autor, digo, el pero está de más, es un autor bien interesante, ¿no? Toda esta reflexión que hace, ¿no? Cómo cambia en todo caso el eje de la discusión, como esto que presentó Cecilia al principio, ¿no? Esta idea de la libertad llevada a otro plano, y sobre todo, no sé a ustedes qué les pareció, pero a nosotros nos impacta en esta actualidad, ¿no? Parece que está discutiendo con nosotros ahora de cuestiones que están en el tapete, y bueno, y tienen más de un siglo de escritura, ¿no? Bastante más de un siglo de escritura. Entonces, eso es lo que tiene de seductor, digamos, ¿no? Todo esto que Cecilia contaba con respecto a su vida, ¿no? A su formación, al vínculo, bueno, eso seguramente sea parte de la clase próxima, el vínculo con Harriet, ¿no?
Harriet, sí, tiene un vínculo. Harriet Taylor, es un vínculo increíble, digno de una novela, ¿no? Cómo la conoce, cómo mantienen ahí una distancia afectiva, porque ella todavía mantenía un vínculo con su marido, y bueno, hay toda una cosa de romance ahí, académico, y de agradecimiento, y de ida y vuelta, ¿no? Ella, no, te voy a quemar un poco las cosas que se iba a contar, pero es un personaje muy interesante él, y esto, ¿no? Esta capacidad de reflexión sobre estas cuestiones son tan seductores y tan atractivos para pensarlo, que bueno, es un autor importante. Sí, van a ver que cuando lo empiecen a leer, hay momentos en los que parece difícil pensar que lo escribió en 1859, ¿no? Hay momentos, no sé, tiene como ejemplos que pone, sí, que parece que fueran de la realidad cotidiana, ¿no? En un momento habla del consumo de sustancias, ¿no? Como, esto parece que fueran ejemplos de hoy, ¿no? Por momentos cuesta como creer que, bueno, esto tiene más de 150 años. sí. Bien, ¿alguna cosa más, chiquilinas? No, muchas gracias, profesora. Bien, ¿Pablo? Dale, no, muy bien, buenísimo todo. Nos reencontramos el viernes próximo, ahora en un rato ya subimos, pero vieron, ¿no? Cómo esto de las clases grabadas está generando que nuestras audiencias se disminuyan, ¿no? Y hoy sí fuimos poquitos, pero bueno, esperemos que la clase igual tenga otra oportunidad, ¿no? Que esto de grabarla también. Pero nos quita un poco de esta cuestión que es tan interesante de discutirnos, de escucharnos, de debatirnos. Eso también es un aspecto que se pierde, y bueno, es una pena en ese sentido. La veo muy recuperada, Patricia, así que me pongo contento también de que parece que las cosas están mejor, así que buenísimo. Sí, mejor, gracias, profe. Bueno, muy bien. Nos reencontramos el viernes, ¿les parece? Bien, Nos vemos. gracias. Gracias. Que pasen muy bien. Gracias. Chau. Chao.